eso. Ya, eso no. Bueno, Listo. buenas tardes, compañeros de aquí de la Normal de Tlalnepantla. Voy a comenzar con la presentación de la entrevista a una persona que honestamente admiro mucho en el ámbito científico y educativo. En este caso voy a presentar al compañero creador de contenido, Ricardo Muñoz, que es desarrollador o parte de la mente, bueno, mente creativa de los canales Nada que Hacer, Drompedia y el conocido Regular. Aquí les presento el... Estoy muy nervioso, honestamente. No te preocupes. Aquí presento al compañero Ricardo Muñoz. Hola, Listo. hola a todos. Un gusto. Buenas tardes. Ingeniero, por cierto. Ingeniero Ricardo, ¿en qué específicamente en qué área? En sistemas computacionales. Ah, ok. Ingeniero en, Y en sí, sistemas, para considerarlo también dentro de la presentación, es una persona con carrera en el ámbito científico y más que nada en la divulgación científica, si nos podemos mostrar sí. en ese aspecto. Si bien no te dedicas a la docencia o has tenido algún tipo de curso referente a la docencia. Al principio de mi carrera, cuando trabajaba como consultor de Microsoft y después como consultor de Google, di muchos talleres que tal vez no se considera como docencia, talleres y cursos, y toda la vida también he dado también conferencias. Entonces, Ujú. por ahí un poquito de todo eso. Sí, sí. Bueno, pero si lo vemos así, en divulgación científica sí podrías entrar, que es lo que tratamos de, si Sí, bien en yo, las... ah, considerado, creo que soy muy malo para explicar conceptos, que tal vez, que bueno, toda esa parte viene en las preguntas que me vas a hacer, pero yo considero que mi contenido es un contenido complementario. Es ah, ok. decir, que tal vez un profesor puede utilizar mis videos para mostrar algún concepto y después hacerse preguntas alrededor de ese concepto o de ese experimento. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? Ya sabes, todas esas Sí. preguntas que son siempre básicas, ¿no? Eh, y la importancia de los videos que hago es, y que lo digo en todos y cada uno en el inicio, es que hay que experimentar siempre, porque si no se Sí. experimenta uno puede tener la idea, pero hasta al hacerlo te das cuenta que las piezas no embonan, que no funciona, que la teoría funciona, pero en la práctica funciona diferente esa teoría y hay que hacerle ajustes, ¿no? Entonces esa parte es la que yo trato de desarrollar lo más que pueda en el canal. No, pues ahora sí que estamos viendo que todos nos vamos a complementar de algún aspecto. Digamos, tú te puedes apoyar de contenidos de las escuelas y para complementarlo en tus videos, mientras que nosotros nos vemos tus proyectos, tus trabajos y los implementamos dentro de las clases, que sí ha Así sido es. un gran apoyo. A ver, Claro. comenzaremos con la secuencia de preguntas. Sí. ¿Cómo integra los conceptos, va acompañado del concepto anterior, cómo integra los conceptos científicos en tus experimentos y tutoriales para hacerlos comprensibles para la audiencia? Fíjate que esa pregunta me encanta porque cuando yo trabajaba como consultor, había muchos conceptos súper técnicos, súper complicados, y muchas veces yo trataba de explicárselos a las personas a mi alrededor y no me entendían. Entonces ellos se frustraban y yo también, porque yo no sabía cómo aterrizarlo, porque yo pensaba que pues, las personas iban a conocer todos esos conceptos. Entonces me di cuenta que había que traducirlo un poco, tropicalizarlo, hacerlo más entendible, tal vez sin tantos tecnicismos, para que las personas lo puedan entender. Y eso es haciendo relaciones o conexiones que después nos van a ayudar a entender mejor un concepto. Entonces, tú tienes un concepto demasiado complejo y literalmente es traducirlo a bolitas y palitos, no porque las personas sean tontas, sino porque a lo mejor no tienen toda esa información previa para poder entender ese concepto más arriba. Entonces tratas de simplificarlo para que sea entendible para todos y de esa forma los puedes atrapar y entonces ya se empiezan a interesar en esa información y entonces empiezan a investigar. La idea es implantarles la idea, no tanto enseñarles, pero sí, eso es lo que a lo largo de los años he aprendido a simplificar un montón las cosas, que aún así me sigue fallando porque todos los días estamos aprendiendo, Exactamente. pero
eso es lo que hago, tratar de simplificar los conceptos científicos para que sean pues más fáciles de entender. Y de hecho, incluso ni siquiera los trato como algo científico, ¿no? Pero está ahí adentro. Por eso es atractivo, creo yo. No, sí, lo hemos notado en varias situaciones en las que, bueno, lo comento desde mi experiencia, tenemos que simplificarlo porque, como dices, no es que sean tonta la audiencia ni nada, sino es que tenemos que, por lo mismo, queremos que llegara a mucho público, tenemos que hacerlo de una manera más general, si lo vemos así, y ya Así es. a profundizar conforme vamos avanzando en el contenido o en el temario. ¿Cuál Ujú. es tu proceso creativo que sigues al diseñar un experimento para tu audiencia? Fíjate que el proceso creativo que a mí me encanta y que siempre, del que siempre hablo en mis conferencias, y que es un proceso creativo que a muchos jóvenes les cuesta trabajo, porque los jóvenes, fíjate, las personas jóvenes dicen, yo quiero ser original y quiero crear algo nuevo. La cosa es que, ¿de dónde vas a crear algo nuevo si nunca has experimentado? ¿Sí? Y muchos tienen miedo de copiar, y no me estoy refiriendo a robarse el trabajo de alguien más, sino que yo veo, y precisamente eso es lo que hacemos en la escuela, cuando nos ponen experimentos, estamos copiando los experimentos que hicieron otras personas Exactamente. para que nosotros los experimentemos y saquemos nuestras conclusiones. Entonces, el proceso creativo que yo utilizo literalmente es copiar, es decir, veo esto que me interesa, lo copio, o sea, lo aprendo, ¿sí? Es como aprender a tocar un instrumento. Primero aprendemos copiando la música de otros, copiando al maestro, ¿sí? Después Exactamente. lo vamos transformando, ¿sí? Vamos transformando ese aprendizaje porque tal vez a lo mejor me piden una sierra eléctrica, pero yo tengo un cuchillo y eso me lleva a llevar otros procesos mentales, ¿sabes? Entonces, Adaptación. eh, ahí lo estás transformando y como ese conocimiento no es el único que tienes en tu mente, tienes otras cosas que copiaste y que asimilaste en tu mente, lo que haces ahora es combinar, ¿sí? Combinar todos esos conocimientos para crear o al final de cuentas armar algo nuevo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, ahorita atrás de mí hay una cortadora de pasto, ¿no? Yo Ujú. utilizo los conceptos que aprendí de radiocontrol, de electrónica básica, positivo, negativo, literalmente, voltajes, baterías, cómo es que se conectan, y de ahí un poquito de, necesito un motor para la cortadora de pasto, y increíblemente estos motores deben de ser muy rápidos y deben de tener cierto torque. Entonces ahí tú empiezas a investigar y a combinarlo. Entonces, es muy, muy interesante porque el proceso creativo que siempre llevo en diferentes niveles es copiar, transformar y combinar. Ajá. Ese es el proceso creativo para crear un video sencillo o uno muy complicado. ¿Sí? Y ojo, porque esto es bien importante, la gente escucha copiar y creen que Se espantan, es ¿no? malo, pero no es que lo estemos copiando y no lo estemos plagiando. Yo le pongo el aprender algo nuevo a copiar, porque literalmente eso es lo que hacen los humanos, ¿no? Tenemos que copiarlo para entenderlo y experimentarlo. O sea, no hay de otra en los humanos. Por eso es que el ejemplo más fácil es, si quieres escribir un libro, tienes que ponerte a leer 1000. Y después Mm. de haber leído un montón de libros, te aseguro que tu mente va a decir, tengo un montón de cosas que quiero decir y las voy a escribir en uno nuevo. Ajá, entonces es exactamente el mismo proceso, eso es lo que hago. De Sí, hecho, ahorita que comentas la parte de copiar, sí es muy satanizada esa palabra, pero ahorita justamente estoy en un proceso, no de lectura, honestamente. Estoy con el audiolibro de Roba como una artista de Austin Kleon. Estoy seguro que lo has escuchado. sí, Ese mismo claro. proceso. Y es Uh -huh. gratificante ver que uno sí se llega a frustrar de ver el contenido de, digamos, tal autor, y yo quiero decir esto, pero va a parecer que se lo estoy robando. No, tenemos que hacer como una maraña de varios contenidos y así desarrollar ese mismo pensamiento, bueno, fomentar nuestro Y también, pensamiento con las ideas de otros, que muy probablemente esas ideas también fueron copiadas, no exacto. copiadas, adaptadas, digamos. Y también cuando utilizamos una idea textual y todo, pues sí, siempre hay que, y más en un trabajo científico, Ujú. tenemos que
pues hacer nuestras anotaciones, ¿no? Que de dónde Exacto. salió, de dónde proviene, y también nuestra traducción, que ese Eso. es nuestro aporte, ¿no? Yo no sé si sabías que, por ejemplo, Shakespeare, Ajá. muchas de sus obras son una copia de otras obras anteriores, pero la forma en la que él las asimiló y las transformó y las combinó con sus experiencias y otras obras que a él le gustaban, crearon las Claro. versiones que son famosas y no las anteriores. Ajá, eso No, está muy pues, padre, ahí lo pueden buscar en Google. de todos lados tenemos que agarrar inspiración. Es Así lo es. importante aparte del pensamiento científico, en el pensamiento artístico sobre todo, pero también si lo vemos así desde el crítico. Lo que algo no me gustó de algún proyecto, voy a ver cómo lo adapto hacia mis respuestas posibles y así seguir adelante con mi mismo proceso. Es lo que me gusta rescatar de este caso. Así ¿Cuál es. crees que es el papel de la experimentación en el desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes de secundaria? Hago hincapié en el de estudiantes de secundaria porque es en el periodo en el que yo me estoy desarrollando con mis prácticas como docente. Ahorita estoy haciendo mi servicio social. Fíjate que creo que eh, el papel de poder experimentar y producir este pensamiento creativo en la secundaria es súper importante porque es en la edad en la que ya nos dejan utilizar herramientas un poquito más complejas, hacer experimentos un poquito más complejos. Ya somos o tenemos una edad un poco más enfocada, no Ujú. cuando somos más chicos que nos distraemos mucho. Entonces, a la hora de experimentar, si es que quien nos está poniendo a experimentar nos ayuda a llevarlo de una forma completa, es decir, piensa qué necesitas, qué es lo que quieres lograr y a dónde quieres llegar, ¿no? El qué, por qué y Exacto. para qué es una forma muy básica del método científico para descubrir la respuesta a un problema que tengas. Entonces, yo creo que en la secundaria, y yo creo que lo vemos mucho en la cultura, no solo latinoamericana, sino en Estados Unidos y en Europa, que siempre los que están en la prepa y en la secundaria hacen experimentos, ¿no? Que cortan la rana, que prenden fuego, Ujú. etcétera. Porque es una edad muy curiosa y creo que es sumamente importante. Y obviamente se puede experimentar desde antes, pero ya ahorita en esta edad, en la secundaria, ya puede ser un poco más científica esa experimentación, ¿no? Entonces Exacto. creo que es muy, muy importante el hacerse preguntas y buscar resolverlas por medio de la experimentación. Un problema que quiero dejar aquí bien importante es que con las redes sociales creemos que al ver un video de un experimento ya lo experimentamos nosotros, No, es pero en completo. realidad eso no es así, porque para hacer ese video se tomó mucho tiempo, se consiguieron cosas y no salió a la primera. Y ese es un sesgo que existe que solamente se puede eliminar al experimentarlo nosotros mismos. Entonces creo que es súper importante el experimentar para pues desarrollar este pensamiento creativo, ¿no? Y llevarlo de la Exacto. mano con un profesor que te ayude a ir paso a paso. Y sobre todo hay que destacar que, bueno, yo les comento también a mis niños, bueno, a mis estudiantes, de que no solo los experimentos quedan en el laboratorio, porque todo lo podemos implementar, ya sea en nuestro hogar o hasta en nuestra misma comunidad, porque luego se frustran al no encontrar un material, digamos, a veces hasta cuando ocupamos algún tipo de recipientes o tubos, se mortifican porque no los pueden tener en su casa no los encontraron por tal razón. Y yo les digo, pues la comunidad es importante, ¿no? Podemos ir con el vecino o con algún otro compañero que nos pueda apoyar en este tipo si bien no nos los va a regalar, nos lo puede prestar o en algún otro aspecto. Y así, con lo mismo, somos personas curiosas, tenemos que así comentarlo, divulgarlo, y así podemos crear se va a ver muy fantasioso, pero crear una comunidad en la que todos estemos al tanto de que estén viendo los compañeros de ciencias y así, de una u otra forma, crear el aprendizaje para toda la comunidad, involucrar a todo el contexto social. Pero Así sabemos que es. eso puede ser factible, pero también puede llegar a caer en lo fantasioso si es que es muy cerrada la comunidad. Es Sí, uno de también, pero nuestros sí, fallos. creo que eso es muy valioso, el conseguir recursos en otros lugares. Y también, eh, sí, es una mala práctica y una buena práctica hacerlo con lo que se tiene a la mano, pero a veces no se puede conseguir algo muy específico, entonces tenemos que
pues idear el cómo hacerlo, ¿no? Hay, eh, hay muchísimos videos y hay un libro que quiero conseguir que me parece que se llama El Libro del Pueblo, que es un libro de, de Cuba, en donde está registrado cómo ellos arman una cosa con otra, porque tú sabes que es un país que está limitado, entonces ¿A ellos poco? como reparan un coche con la lata que sacaron de una lavadora, o bueno, con el metal, Ajá. o cómo las piezas de una cosa las utilizan en otra, ¿no? Entonces también esa parte creativa para hacer tu experimento también está muy cool, ¿no? Sí, Lamentablemente las limitaciones son malas o está feo, pero hasta nos hace un poquito más creativos, ¿no? Encontrar exacto. ahora cómo le vamos a hacer para solucionar esto. Verlo como una ventaja, no como una desventaja. Como que nos adaptamos en algún aspecto, pero pues también hay que considerar que puede existir el fallo al quererlo reemplazar, ¿no? Así es. Y también, por ejemplo, hay muchas ya herramientas. Ajá. Eh, Muchos quieren utilizar Arduino, por ejemplo, pero no tienen una tarjeta, no tienen dispositivos electrónicos, pero tú puedes utilizar un simulador perfectamente en Internet gratis de Arduino. Entonces tú puedes ahí experimentar sin tener uno, ¿no? Que es como lo que yo hice cuando empecé con los drones de carreras. Yo al principio todo lo que sabía de drones de carreras era teórico porque no me alcanzaba para comprar todo eso. Así un pequeño paréntesis. ¿Nos puedes hacer una descripción de qué te refieres con Arduino? Por, más que nada por la... Yo honestamente desconozco también un poco de ese programa. Ok, fíjate, Arduino son las tarjetas de programación. Ok. Existen muchas tarjetas, ¿no? Entonces estas tarjetas tú las puedes programar para hacer toda clase de tareas ya en el mundo real, mover Ajá. servos, mover poquitos, etcétera. Entonces, existen muchas tarjetas de este tipo, ya son muy baratas, hay otras que son un poco más costosas, pero si de plano no tienes para gastar en una de ellas y en todos los componentes electrónicos que quisieras utilizar, puedes utilizar una versión virtual para que tú conectes ahí todo lo que quieras virtualmente, con motores, servos, poquitos, sensores, programarlo para que haga lo que tú quieras, ¿no? Y se Ah, puede ok. utilizar para cualquier ámbito, entonces eso está muy, muy Muy padre. interesante. Sí. Ah, ok. Muchas gracias por la La, aclaración. sí, la robótica también puede ser, pues hacer cosas como esta con cartón, ¿no? Ah, O mire. sea, entonces, yo he hecho muchas cosas de corte con la mano, con un exacto, y puedes, si no tienes para todo el mundo me dice, es que a mí me gusta mucho Lego, porque puedo armar algo, pero no me alcanza. Pues con cartón puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Y Un poco es, más. hasta te Sí. va a quedar mejor y más divertido. Entonces, sí, Sí. siempre hay una solución para todo eso. No, eso sí, queda destacado. Nos tendremos que adaptar también, pero pues, fíjate, es muy, destacas mucho lo de este tipo de armados. Creo que está muy implícito, pero no me había dado cuenta que sí podemos crear varias estructuras con el cartón. O sea, sí, hemos hecho una que otra, pero me lo acabas de aclarar perfectamente. Sí, igual. Y de hecho, para ti, por ejemplo, Ajá. nada más, último, por ahí hay un proyecto de un microscopio, igual, hecho con cartón y una gota se puede hacer con agua, pero dura muy poco. Por ahí puedes conseguir unas gotas que son como de cristal Ah, ok. y creo que hasta se podría hacer con una canica, pero es un proyecto muy interesante y es cartón, o sea, literal, o sea, está muy, muy padre eso. El Bueno, cartón oye, es el mago para hacer prototipos de lo que sea. ah, ok, cartón, para también marcarlo en la práctica. Miren, bueno, ya que, qué bueno que comentaste lo del microscopio. Bueno, en prácticas pasadas hice un microscopio con mis estudiantes en el que constaba de una jeringa y hacerlo pasar, ahorita no tengo la mano, pero digamos un de esos rayos los láseres de rojo. No sé ¿Sí? esos, perdón, me traba un poco, en el que funcionó muy bien porque era agua estancada y bueno, la jeringa pasó como un canal y una de esas gotas Ajá. que caía por la misma jeringa funcionaba como, se puede decir como la lente, mientras que el rayo chocaba en una pared precisamente hecha de cartón por los mismos estudiantes y podían ver cómo las sombras de los microorganismos se compartían ahí. O sea, era muy rústico ese microscopio, pero nos sirvió para entender que la materia puede estar, bueno, en este caso el agua está contaminada y podemos descubrirlo con varias razones, pero ahorita estuvimos limitados de material, ¿cómo lo pudimos hacer con este tipo de microscopios?
Eso estuvo muy padre, eso me gustó. Sí, Súper, está llamativo. No tengo evidencias ahorita fotográficas, pero sí está muy llamativo, la verdad. Sí, creo que les me gustó. gusta. Voy a Sí. intentarlo. Creo que son 4 vasos, bueno, de plástico, bueno, para que lleguen a la medida, precisamente. Una jeringa como de 12 volúmenes de las grandes y el rayo, nosotros ocupamos el desechable, porque no teníamos, o sea, no íbamos a pagar varios, pero sí nos sirvieron. Y ahí se quedó como material para la escuela. Pues Súper. muy llamativo, la verdad. Bueno, la Wow. siguiente, ¿sí? Sí, ¿Cómo, sí. la siguiente pregunta es, ¿cómo abordas la seguridad en tus experimentos y cómo podrías relacionarlo con la enseñanza de la química en un entorno escolar? Fíjate que esa es una parte muy importante. Ujú. Justamente hoy, hace unos minutos, estaba viendo algunos de mis videos precisamente de química en donde hago la pasta de dientes de elefante. Ah, Que la pasta de dientes de elefante, para los que no tienen el contexto de qué es cuando creamos esta reacción química en donde se crea espuma y esta sale como que a mucha velocidad, ¿no? Y se genera muy rápido, porque estamos combinando yoduro de potasio con agua oxigenada. Entonces estamos separando, me parece que son las moléculas de agua y eso produce la sí. reacción exotérmica y pues explota, ¿no? Se hace una espuma muy divertida porque obviamente le ponemos jabón. Ujú. Eh, y estaba viendo estos videos y yo me veo con un traje blanco protector, con unas gafas, porque yo sabía que el yoduro de potasio, pues bueno, el agua oxigenada pues están reaccionando, no me quería quemar. El yoduro de potasio también puede quemar, entonces, porque es el que se utiliza, por ejemplo, eh, para aclarar el cabello. Entonces, eh, creo que la seguridad siempre es importante. A veces la gente se queja en mis videos de que tal vez no hay seguridad, pero porque no me tomo yo el tiempo de mostrar todos pues los elementos de seguridad que tengo, ¿no? Ujú. Acá tengo mis ventiladores, mis extractores, tengo mis extintores, eh, toda esa parte para mí es importante. De hecho, y creo que obviamente todos nos puede fallar y para eso están todos esos elementos de emergencia, pero eh, la seguridad creo yo que es un elemento muy interesante para mostrarle a los estudiantes reacciones importantes, es decir, cómo le podemos hacer para que una explosión sea controlada y no sea peligrosa. ¿Cómo le podemos hacer una explosión? Tal vez me refiero más bien a una reacción de cualquier tipo. Y entonces, por medio de la ciencia, nosotros podemos controlar. El conocimiento es poder y por lo tanto, al tener conocimiento, resulta que es menos peligroso. ¿Sí? Ujú. Es como las personas cuando le tienen miedo a la electricidad. No, no es que no toques el cable, es si tú entiendes la electricidad, sí hay que tener precauciones, pero Obviamente. si tú entiendes la electricidad, sabes qué clase de cables puedes tocar, con qué tipo de corrientes, qué tipo de voltajes, etcétera, ¿no? Igual con la química, cuando conoces sobre los químicos, tú sabes qué clases de químicos necesitas protección no solo en las manos, sino en los ojos, o tal vez siempre. O sea, hay que conocer bien, el conocimiento es poder. Entonces, creo que también es una cosa de empoderarse con la seguridad, porque así tú te da la seguridad de decir, yo sé manejar eso y no va a haber ningún problema, ¿no? Ok. Entonces, creo que eso es importante y no lo agrego a los videos tanto, advertencias o las partes de seguridad, porque ya el contenido en Internet se ha vuelto tan chiquito y tiene que ser tan eficiente que ya no, antes sí te explicaban todo, o sea, fíjate cómo han evolucionado los experimentos o los tutoriales en donde te decían, vas a necesitar unas tijeras, guantes, lentes, papel, etcétera. Y Ujú. después hacían el experimento. Ahora ha evolucionado tanto que ya hacen el experimento Directamente. y ya directamente ahí está explicado todo, ¿no? Es un poquito más eficiente, pero sí se pierde información, pero si no, ya las personas también eh,
pues no agarran la información tan rápido, por lo menos en el mundo de los videos. Cuando estamos en un área experimental en la escuela, ahí sí tenemos todo el tiempo del mundo para, para aclarar todas estas partes, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, haciendo hincapié también esta parte, muchos estudiantes que no llevan, digamos, hacemos una práctica y no quieren llevar la bata, se escudan de que no nos va a hacer daño o algún efecto tal situación, porque lo conocen. Yo me escudo mucho en que la bata tiene que estar en el laboratorio por el simple hecho de que si algún reactivo o algún material, sé que no es dañino y todo, pero llevas uniforme, amigos, te puede manchar y ¿de quién va a ser la culpa? Pues del que está enfrente Claro. de ti. Hay que remarcar, Sí, bueno, yo le remarco mucho ese tipo de aspectos. sí, yo creo que está muy padre también eh, el que como profesores incentivemos a los estudiantes a que sientan que a lo mejor la bata es un sinónimo de poder. Por ejemplo, Ujú. Sí, eh, nosotros, aunque yo que estudié ingeniería en sistemas computacionales, cuando entrábamos al laboratorio de redes, teníamos que utilizar bata de eso. todas formas. Entonces, yo recuerdo que en esos tiempos la bata nos hacía convertirnos en el ingeniero que está trabajando en las redes. Y no solamente estamos conectando cablecitos, sino que No. estamos haciendo también todo el ambiente lógico, ¿no? Entonces, para mí era súper importante verme a mí y a mis amigos con bata en el laboratorio de redes. Ajá, sí. Entonces, creo que eso está muy padre. No recuerdo si fue un maestro el que nos lo metió, a lo mejor la obligación de la escuela o del profesor a tener que hacerlo, pero sí vi cómo se desarrolló pues esta como necesidad de querer traer bata y hasta nos salíamos con bata puesta, ¿no? Así Sí, como, incluso como los médicos andan con bata y es como yo me llevo mi bata a todos lados, ¿no? Porque soy médico. ah, Entonces, el poder decir estoy experimentando está muy padre, está bien que lo conozcas, pero hasta las señoras que cocinan y que están haciendo tienen química, su. o los señores, porque ahora ya todos cocinan, tienen su delantal, entonces en la cocina se utiliza toda esa protección, Ujú. porque no porque alguien sea muy experto en cocinar, un chef, no va a utilizar su equipo de protección, porque aparte no Sí, se está protegiendo solamente él, está protegiendo a los comensales, a los porque no le demás. caiga un cabello, una uña, lo que sea. Se puede, digamos, auxiliar el mismo ejemplo que pasaba en el COVID del cubrebocas no es solo para mí, sino para protegerte a ti y de ese ambiente. Pues, Exactamente. Entonces, un experimento en la escuela sí es importante que ellos se den cuenta que no solo se están protegiendo a ellos mismos, sino a los demás a su alrededor. siendo un poquito más empáticos con el mismo, digamos, ahora sí tu grupo de trabajo. Quiero hacer una pequeña Así pausa, es. Ricardo. Quedan 5 minutos porque es el Zoom libre. El tiempo de la reunión. Sí, te vuelvo a mandar otro enlace por correo bueno, al finalizar esta sesión, ¿no? Sí, sí, sí. Va. Ok, gracias. Nada más para aclarar esta parte, ya en breves minutos se va a pausar este momento. Ok. ¿Qué técnicas utilizas para fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico a través de tus videos? Se auxilia bastante de las bueno, de las preguntas anteriores, pero me imagino que tiene que haber alguna maña, hasta alguna frase en la que tú te puedas apoyar para que no quede solo veo que en ninguno de tus videos son así el experimento es así y ahí queda, ¿no? Sino como que, como dices, lo tropicalizas, lo haces más ameno. ¿En quién te inspiras o, digamos, cómo te apoyas? Fíjate, primero que nada, una de las cosas que a mí me gusta que solamente se pudo construir con el tiempo fue el nombre del canal. Y la reciente, porque tengo 2 años, un año utilizando la frase, como no tenía nada que hacer, me puse a hacer esto. Ajá. Es un, es una cosa muy importante para mí porque las personas ya comentan así de, sí, como no tenía nada que hacer, se hizo su propia bomba atómica, ¿no? Entonces es una forma de despertar la curiosidad al decir, como no tenía nada que hacer, así de, ¿qué hizo esta persona, no? Y yo lo que busco es que las personas, cuando no tengan nada que hacer, hagan lo que les gusta. A Mm. final de cuentas, cuando no tenemos nada que hacer, y ustedes pregúntenselo, tú pregúntatelo, Juan, cuando no tienes nada que hacer, ¿qué haces? ¿Te pones a dibujar? ¿Te pones a jugar videojuegos? ¿Te pones a pintar? Todos nos vamos a hacer lo que nos gusta y nos apasiona, ¿sí? Entonces, eh, si nos fijamos un poquito, podemos decir, wow, eso es como algo importante para mí, que cuando
siento que todo lo demás me aburrió, eso es lo único que me puede sacar de mi aburrimiento. Entonces, ahí podemos ir identificando qué es lo que nos gusta y empezamos pues, a desarrollar esa curiosidad en eso, Ujú. ¿no? Empezamos a explorar más. Y esa es una parte. La otra es, siempre pregunto qué piensan, qué le cambiarían. Hay veces que yo me olvido, me he dado cuenta que en Internet, pues hay personas de muchos países, entonces a las cosas y a las herramientas se les da diferentes nombres. Sí. Entonces, siempre pregunto, ay, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le dicen ustedes? ¿No? Y Ujú. entonces he aprendido cómo se le dice a las corcholatas en otros países, o al aguacate, la palta, Ah, pues. cosas de ese tipo, ¿no? Pero siempre preguntando. Y otra cosa que estoy seguro que tú vas a entender, tal vez no funcione tanto en el aula, pero sí en el ambiente de Internet. En lugar de tú enseñarle a las personas las cosas, tú tienes que afirmar las cosas. Cuando tú afirmas, ahorita a ver si me explico, cuando tú afirmas algo, por ejemplo, esta cámara es la mejor cámara del mundo, las personas van a decir, no, yo sé que esa no es la mejor cámara del mundo, yo sé que es esta otra. Ujú. Y otro va a llegar y va a decir, es esta otra. Y alguien va a llegar y va a ver todo eso y se va a poner a investigar en Internet cuál es la otra o cuál es la más buena del mundo, ¿no? Porque en realidad no hay la mejor cámara del mundo, pero No. cuando tú afirmas las cosas así, por lo menos en Internet, despiertas mucho la curiosidad de la gente y también despiertas mucho el yo creo. Esa parte es cuando ya lo empiezan a comentar y se dan cuenta que lo que uno cree no es 100% cierto, eso también nos ayuda a decir, bueno, si no es lo que yo pienso, ¿qué está sucediendo entonces? ¿No? Entonces ahí empieza a despertarse el pensamiento crítico. Eso es por una parte en los videos. Eh, y eso es lo que yo trato de hacer con los seguidores. Yo siempre les sugiero que lo hagan con sus propias cosas, con sus propias herramientas, que decidan qué conseguir o no, en dónde. Yo lo que trato de hacer cuando hago, por ejemplo, reviews, ¿no? No es tanto educativo, pero sí te digo, mira, esta impresora 3D, creo yo que por su precio y por lo que te anuncian, no te va a servir, te va a servir solamente para hacer figuras chiquititas, y nada más, ¿no? O sea, para un niño. O un dron que dice que es 4K y es muy fácil de volar. No, este se va a romper a las 3 veces, va a ser desechable, entonces te va a servir como para un regalo y sí Ujú. vale la pena por el precio o no vale la pena, ¿no? Entonces la idea es que las personas siempre desarrollen su propio pensamiento, su propia crítica hacia las cosas y decidan cómo hacerlo, ¿no? No les doy una guía de cómo hacer las cosas. Y veo que en muchos comentarios me pone, es que no explicaste cómo se hace, es porque yo quiero que tú lo hagas de tu forma, no la mía. Exacto. Ajá. Exacto. No somos lo fidedigno, sino que somos la guía, digamos. A mí me Exacto, sirvió así. pero como no es una receta, un experimento tal cual, yo quiero que tú lo hagas con tus propios medios